Bueno, creo que ya le he saludado a la mayoría. Doy gracias primero al Señor por esta oportunidad de poder enseñar de su palabra. Y como hablaba con el hermano Daniel, gracias por la confianza, ¿no? de que me dan de poder entregar de su palabra también. Creo que ese invitado no sería muy bueno, ¿no? Bueno, quisiéramos hoy día hablar del tema del matrimonio, pero no tan solo hablarlo en una perspectiva general de cómo deben de conducirse los esposos y las esposas. La carta a los Efesios, a mi parecer, es el mejor prospecto de cómo deben ser los esposos y las esposas. No veo en las Escrituras un libro más completo que Efesios para comprender cómo debe ser la actitud de los esposos, de los hijos y de las esposas también. Cuál debe ser la conducta de cada uno de ellos. Hoy día es increíble, queridos hermanos, cómo Satanás ha ido atrofiando el matrimonio, cómo lo ha ido contaminando, cómo lo ha ido mancillando al respecto. Cómo hoy día estamos en una crisis en muchas congregaciones de los matrimonios. Y sabe Satanás que si acaba con los matrimonios, acaba con la sociedad, claramente. Y él lo sabe muy bien. Y por eso que el Señor entonces nos da herramientas para que podamos comprender. Antes de irnos al texto básico que muchas veces conocen ustedes, ahí de Efesios 5, donde habla de que las mujeres estén sujetas a los maridos, y eso le encanta a los maridos escuchar eso, ¿no? Sí, amén, Señor, habla a través del pastor, Señor, para que mi esposa se sujete a mí. Y después cuando tocamos el tema que los maridos deben amar a sus esposas, ahí los varones dicen, Señor, hasta ahí nomás, gracias, terminamos el culto, ¿no? Bueno, antes de llegar a esos textos, creo que necesitamos comprender quiénes somos nosotros, qué ha hecho Cristo por nosotros. Y aquí voy a dar una serie de recomendaciones que el apóstol Pablo va a mencionar antes de poder decirle cómo debe ser entonces un matrimonio. Porque si no sentamos las bases, qué es lo que es un matrimonio, cómo debe ser mi conducta, cómo debo de amar a mi esposo, cómo debe conducirse el creyente con sus hijos, debo comprender entonces qué ha hecho Dios conmigo primero, qué ha hecho Dios con la iglesia. Vamos al capítulo 1 de Efesios. Y en cada uno de los capítulos, al menos de los 5 capítulos, vamos a ver en cada uno de ellos cómo el apóstol Pablo recomienda a los creyentes de la iglesia ahí en Éfeso, de cómo debe ser la conducta de los hombres, de las mujeres que decimos que amamos a Dios. Capítulo 1, Pablo en el versículo 3 hace un eulogetos. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eulogetos está elogiando a Dios el apóstol Pablo. Eso está diciendo. Eulogetos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Dios y Padre? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo también en la eternidad con nosotros? El cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Eso es lo primero que deja sentado el apóstol Pablo. Él, el Padre, la Trinidad, nos ha bendecido con todas estas bendiciones espirituales y que no son de este mundo, están reservadas ya ahí arriba en los cielos, como dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta, que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, que nos echa a perder, reservada allá arriba en los cielos para cada uno de nosotros. Entonces ahora viene el propósito en el versículo 4 de cómo entonces estos hijos que son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes allá arriba en los cielos, el apóstol Pablo dice, según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. Y ahora viene el propósito esencial. ¿Para qué nos escogió el Señor? ¿Para qué la Trinidad está interesada en nosotros? Eso es lo que dice Pablo a los hermanos ahí en Tesalónica, ¿recuerdan? Que el propósito de Dios, la voluntad de Dios, sea vuestra santificación. Eso dice Pablo. Que la voluntad de Dios, el interés de la Trinidad, allá arriba en los cielos, sea la santificación
de los creyentes. Queridos, si no hay santificación en el matrimonio, no sé qué podemos llamar. Si no hay una conducta seria en las Escrituras, entonces créeme que un matrimonio no va a funcionar por mucho que se ame. El apóstol está diciendo a los hermanos, según en él, no se escogió desde antes de la fundación del mundo, con todos sus objetivos, para que seamos santos y sin manchas delante de él. La palabra mancha es la palabra amamos, que significa sin falta. Así nos ve en el fondo Dios. Entonces cuando vamos acercándonos al matrimonio, eso es lo que quiere Dios, que podamos comprender las riquezas que nos ha entregado el Señor Jesucristo a cada uno de los creyentes. ¿Para qué? Para que podamos brillar en este mundo. Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz y vosotros sois la sal. Pero aún así, los creyentes debemos de brillar en nuestros hogares para la gloria del Señor. Conversé con una mujer hace poco tiempo atrás y la verdad es que sus palabras me hirieron mucho. Y me dijo, pastor, mi esposo en casa es muy diferente a lo que es en el mundo. Mi esposo en el mundo es luz y en mi casa es tinieblas. Y se dicen ser cristianos. Y créanme que eso hirió mi corazón totalmente. Llegar a ese extremo de una mujer cristiana, pensar eso de su esposo, que su esposo en la calle es luz, alegre con todos, buen vecino, buen compañero de trabajo, buen amigo, pero en casa es un desastre. ¿Qué pasa ahí? Y vamos a las Escrituras y todo esto sucede porque hemos dejado de lado el temor reverencial al Señor. Hemos perdido la santidad, hemos perdido la responsabilidad de cómo nos conducimos en este mundo. Hace mucho tiempo atrás conté una historia que la supe hace como, yo no sé si fue real o no, pero andaba dando vuelta por ahí, en algún momento la escuché. Creo que la escuché hace como 35 años atrás, más o menos. De que una mujer se acerca donde el pastor y le dice, pastor, no sé si mi esposa no sé cuántas veces ha escuchado esto, pero yo creo que nuevamente, a lo mejor le voy a cambiar alguna cosa para que no crea que pueda volver a cantar esto, ¿no? Va esta mujer donde el pastor le dice, pastor, quiero vivir en la iglesia, quiero llevar mis cosas para vivir en la iglesia. Y el pastor le dijo, mujer, hermana, estás loca, ¿cómo vas a vivir en el templo? No, pastor, quiero vivir en la iglesia. Y el pastor fue indagando que por qué esta hermana quería vivir en la iglesia. Y por fin le respondió la hermana al pastor y le dijo, pastor, ¿sabe por qué quiero vivir en la iglesia? Porque la iglesia es el único lugar donde mi esposo me trata bien, donde me abre la Biblia, donde me acomoda la banca o la silla, y donde puedo contemplar el amor que tiene por mí. Por eso quiero vivir en la iglesia. Qué triste. Qué triste pensar esto. Pablo dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Hoy día es bueno que los pastores enseñemos que debemos de ser buenos esposos. Eso es bueno, pero no es la esencia. Perdón. Dios no nos llamó a ser buenos esposos primero. Dios no nos llamó a ser buenos padres primero. Dios no les llamó a ustedes, mujeres, a ser buenas esposas. ¿Sabe qué nos llamó Dios? A ser buenos hijos de Él primero. Porque si usted es buen hijo de Dios, anda sus caminos, es santo, ama al Señor con todo su corazón, entonces va a ser un buen esposo, va a ser un buen compañero, va a ser un buen pastor, va a ser un buen anciano, va a ser un buen padre, un buen ciudadano, pero todo parte en que yo tengo el primero, ser un buen hijo de Dios. Si usted cambia los factores, cambia el orden, esto se va a venir abajo.
Eso lo decía Moisés en el gran Shema, Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, nuestro Dios, uno es. Y después venía el mandato a los padres, a los esposos. Y amarás a Jehová tu Dios. Así que decía Moisés. Y después entonces que el hombre y la mujer esté capacitado para amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, entonces ahí los padres estarán en condiciones de poder decir a los hijos, y andarás con tus hijos, les enseñarás los estatutos, de día y de noche, meditarás en él, como decía también Moisés, el Señor a Josué. Pero primero parte por los padres que deben de amar al Señor. Deben de amar. Entonces hoy día Dios, perdónenme que le diga esto, no nos llama a ser buenos padres en primer lugar, nos llama a ser buenos hijos de Él. Porque ahí está la esencia, ahí está el punto de partida para todo creyente, que podamos vivir en esta santidad al Señor. Bueno, sigamos. No sé hasta qué hora tengo. Después si me cortan la luz, yo ya sé que tengo que terminar. Bueno, así que esa va a ser la... ¿Bien? Bueno, vamos, por favor, queridos. Fíjense el versículo 5, dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahora mire el versículo 7, por favor. ¿En quién tenemos redención? ¿En quién tenemos redención? Qué increíble. Esta palabra redención, quiero explicarla rápidamente, tiene 3 conceptos. Y esto es maravilloso para poder comprender este verbo, esta compra que hay. Y se lo voy a graficar desde un punto de vista de transacción. Se lo voy a graficar qué significa este tema de que Él hizo redención por nosotros, hablando de Cristo. Y la transacción es la siguiente. Viene un señor acaudalado que viene con mucho dinero a un mercado de esclavos. Y lo primero que hace es venir con dinero, porque tiene la capacidad de poder comprar los esclavos que él quiere. Luego viene este mismo señor, que ya detectó y fue al mercado de los esclavos, divisó a los esclavos que él amaba, que él quería, y les dijo, voy a comprarlos. Y la tercera etapa de la redención es que este señor acaudalado, como vio, lo detectó, va a tomar entonces a estos esclavos, lo va a sacar del mercado de los esclavos y los va a dejar libres de la esclavitud. Eso es lo que hizo Cristo. Al venir desde el cielo, con su gloria eterna, con su sangre preciosa, compró a cada uno de nosotros para su gloria y nos libertó de la esclavitud del pecado para ser hechos adoptados, sus hijos. Y gloria a Dios por ello. Qué increíble. Pero ¿dónde partimos? En que Dios desea que cada uno de nosotros vivamos en esta santidad. Después vamos a ver la analogía que hay entre la iglesia y los hombres, entre la iglesia y Cristo, entre la mujer y Cristo. Pero vemos ahora cada uno de estos capítulos. Bueno, no quiero entretenerlos más, quisiera. Creo que el hermano Ibarra fue testigo de casi 6 años que enseñé Efesios en la iglesia. Ya no querían más Efesios. Bueno, miren lo que produce el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 13. En él, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Capítulo 2. Vamos a ver otros aspectos también para llegar al capítulo 5. Salvo por gracia. Salvo por gracia, no por obras. Solo la fe, solo la gracia, solo las Escrituras. Así dice. Y en él, ¿quién es él? Cristo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos.
en vuestros delitos y pecados. Capítulo 2, versículo 10. Porque somos un poema, se lo voy a traducir de esta manera. Somos un poema. O también, si quiere anotarlo ahí, se traduce como una obra de arte. Así se traduce. Eso es la iglesia. Un poema de Dios. La iglesia es una obra de arte de Dios puesta en este mundo. Quisiera preguntarles, ¿dónde se ponen los cuadros para que la gente los vea? ¿En las paredes? ¿En algún lugar especial? En los museos, ¿sí? ¿Para qué? Con el único objetivo que el que hizo esos cuadros, la gente vaya y los contemple. Y puede decir, wow, ¿en qué momento este hombre pintó esta cosa? ¡Qué maravilloso! Yo nunca he ido a la Capilla Sixtina, pero por video, por fotos, uno ve qué impresionante el dibujo en el cielo que se hizo. Mire ahora lo que le voy a explicar. Eso es lo que hizo Cristo con la iglesia, una obra de arte. Y la puso en este mundo, para que el mundo vea la iglesia y vea la obra magnífica de Cristo en hombres y mujeres que luchamos con el pecado, pero quiere Cristo, quiere el Espíritu Santo y quiere Dios el Padre que vivamos en santidad. ¡Qué maravilloso! Entonces así puso entonces Dios a la iglesia en este mundo como una obra de arte, en un museo tan grande para que el mundo vea qué es la iglesia y aún la iglesia pueda mostrar las bondades de aquel, como dice Pablo acá primero, que nos hizo renacer, pero también la iglesia es la que va a conducir esta luz admirable para que la gente vea nuestras buenas obras y cuando vean nuestras buenas obras, Mateo capítulo 5, glorifica a Dios que está en los cielos. Pero primero tenemos que tener un punto de partida, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Eso me dice el Señor. Esta es una obra de arte que hizo Dios con nosotros, para que la gente nos mire y contemple, y le digamos a la gente, este es el Dios glorioso, que nos acordé de las tinieblas, hace su luz admirable para que brillemos y mostremos la gloria de Cristo. Y no le neguemos, como aquel Pedro, no lleno y no bautizado del Espíritu Santo, en el cual una mujer le dijo, yo te conozco a ti. Y Pedro dijo, no sé lo que hablas. No, si te conozco, no sé lo que hablas, mujer. Si tú hablas como Él, te vistes como Él, usas el mismo perfume que Él, y caminas como Él, y te manejas como Él, no sé de qué estás hablando, mujer. Y negó al maestro. Qué increíble, ¿no? Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia, capítulo 2, versículo 10 de Efesios, porque somos hechura, un poema suyo, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. El Hijo de Dios no es salvo por obras, pero una vez que es salvado, tiene que hacer buenas obras. Qué maravilloso, qué impactante. Bueno, vamos al capítulo 3, rápidamente. Como vemos entonces ahí, este tema de poder ser buenos esposos, pero primero tenemos que comprender algunos elementos. Capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo. Este verbo habitar es el mismo que aparece en Juan capítulo 1, versículo 14, que habla de un verbo de tabernaculizar. Él tabernaculizó, en el fondo, habitó en medio nuestro y vimos su gloria, gloria como la del Padre. ¡Qué inmenso! Cómo Cristo reflejaba al Padre. ¡Qué inmensidad! ¡Qué ejemplo más magno tenemos en el Señor Jesucristo! Cuando Él vino desde el cielo y pudo reflejar la persona de Dios. Eso es lo que le dijo un hombre al Señor. Señor, muéstranos al Padre. Y nos es suficiente. ¿Qué dijo el Señor? Tanto tiempo he estado con vosotros y no sabéis que sois la imagen perfecta, como dice Colosenses, la imagen exacta. El Hijo es la imagen exacta del Padre.
Todo lo que hace el Padre lo va a reflejar en el Hijo. Por lo tanto, ahora todos los que somos hijos de Dios debemos de reflejar entonces las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó en las Escrituras. Y así lo dijo Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, estad sujetas a vuestros esposos. ¿Cómo? Al Señor. Qué maravilloso cómo cambian los verbos el Señor. Lo vamos a ver ahí en el capítulo cuando lleguemos al respecto. Para que habite Cristo con la fe en vuestro corazón, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces. Esta palabra capaces significa tener fuerza completa de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede, qué impresionante, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de todo el pleima de Dios. ¿Se da cuenta de dónde vamos apuntando? Nos vamos acercando cada vez a esto. Capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? De equipar, versículo 12, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 11, quiero explicar algo con este verbo constituir, que es muy interesante. Este verbo constituir significa poner en alto para que brille al respecto. Pero desgraciadamente la Reina Valera lo traduce mal y lo traduce como constituir, y debe de ser traducido como dar al respecto. Cristo le dio a la iglesia estos ministerios, porque el verbo constituir, como dije, significa que alguien brille, y los pastores no estamos para brillar. Los pastores no somos el centro de las iglesias. Es Cristo la cabeza de la iglesia, y Él tiene que ser el preeminente en la congregación, porque el Maestro, el Señor, se pasea en medio de los 7 candeleros ahí en Apocalipsis, reflejando Él. Él es el dueño de la iglesia. Él murió por la iglesia. Por lo tanto, lo que aparece acá, y nos vamos acercando, entonces, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la edad, de la perfección de Cristo, para que ya no seamos necios, niños, infantes, ya no seamos niños. Esta palabra infante significa alguien que no habla, que no articula bien. Entonces, queridos hermanos, si no comprendemos bien entonces en qué consiste ser un buen hijo de Dios, no vamos a comprender qué es el matrimonio. No lo vamos a entender. Si no logramos amar a Dios más que a nuestra familia, si no logramos amar a Dios más que a nuestros hijos, si no logramos amar a Dios más que nuestras profesiones, más que nuestros bienes, es imposible comprender qué fue el diseño de Dios para el matrimonio. A propósito, evidentemente creemos en un matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? Eso está sentado en las Escrituras y no podemos sacarlo de ahí. Bueno, vamos al capítulo 5, que es lo que nos interesa, ¿no?, para poder ver este tema del matrimonio. Y perdone que haya tomado todo este tiempo, pero necesitaba sentar las bases para que cada uno de nosotros completamos los que tenemos la labor de ser esposos, de ser padres. ¿Qué somos delante del Señor? ¿Qué nos exige el Señor primero a nosotros? No busquemos las añadiduras en la Escritura, sino que busquemos los principios básicos para poder ser buenos hijos de Dios. Capítulo 5. Quiero traducir este verbo nuevamente, el capítulo 5, de otra manera, porque está mal traducido también en la Reina Valera. Comienza así, en la versión original, ¿no?, o algunas versiones antiguas. Aseos, así comienza, aseos, imitadores de Dios como hijos amados. Me gusta esta palabra, imitadores.
Creo que lo voy a traducir de esta manera. Esta palabra, este concepto de imitar a Dios, es el concepto de, o que se llama en griego, mimemomai. Así significa. Rara la palabra, ¿no? Mimemomai. Que viene de una palabra muy conocida por nosotros. Viene de la palabra mimo. Alguien que imita, que hace las mismas cosas que otra persona. Bueno, mi esposa sabe que yo amo este tema de ver a los mimos. Son geniales. Cómo imitan tan perfectamente a otras personas. Bueno, Pablo está diciendo eso a los hermanos de Éfeso. Seamos mimemomai de Dios. Y imitémosles en todas las cosas. Qué increíble. Como parte de este verbo. Y de hecho, el verbo ser puede significar ahorita un verbo aorito continuo en griego, que significa que la acción siempre debe de repetirse. Siempre. No hay problema. Siempre debe de repetirse la acción. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo entonces? Ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como Cristo nos amó. Entonces ahora veamos, por favor, para ya meternos de lleno al respecto. Capítulo 5, versículo 19, y ahí vamos a leer hasta el final en algunas partes. Bueno, vamos. Versículo 19. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y termina esta primera parte, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiero explicarles 5 participios, que hay desde los versículos 19 al versículo 21. Son 5 participios para que lo anoten, porque eso es muy interesante para que nos vamos acercando al tema de cómo vivir un buen matrimonio. El primer participio que podemos ver ahí, que está en el versículo 19, el apóstol Pablo dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Qué interesante esto. Y se va acercando poco a poco al matrimonio. El primer participio está en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces alguien podría decir, pero pastor, ¿eso es para los hermanos en la iglesia? No, si no es para los hermanos en la iglesia. En toda mi vida, en mi hogar, tengo que hacer esto. El primer participio entonces es esto lo que dice el Señor acá. Hablando entre vosotros, que el matrimonio, que el esposo y la esposa, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Que difiere mucho, ¿no? A la mujer, a la esposa de Job. Qué terrible, ¿no? O sea, el esposo mío no le cantó con salmos, no le dijo cánticos espirituales al esposo, lo que le dijo, muérete y maldice a tu Dios. Parece que el amor de Dios no estaba ahí en ese matrimonio, ¿no? Pablo le dice el primer participio en esto. Segundo participio, está también en el versículo 19. Después que estemos hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, himnos espirituales. Ahora dice el segundo participio es cantando. Cantando. Queridos, si estos 5 participios los agregamos a nuestro matrimonio, créanme que va a ser diferente. Créanme que si estamos en nuestros hogares, hablando entre el esposo y la esposa, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando al Señor, creo que nuestra perspectiva del matrimonio crea otra visión. Tercer participio, alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando Pablo y Silas estuvieron presos, no lo dice la Escritura, pero sí quiero con mucho respeto decirlo. Se creó el primer concierto
espiritual donde dos hombres estaban cantando al Señor en una cárcel. Nadie pagó por ir a verlos, pero los presos estaban escuchando estos cánticos que estaban haciendo estos dos hombres, que estaban sufriendo persecución por causa del Evangelio. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuarto participio, dando gracias, o dando siempre gracias, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto participio. Por tema de tiempo quisiera haberle explicado cada uno de estos términos, pero espero y confío en el Señor que usted pueda llegar a su casa y comenzar a estudiar más profundamente cada uno de estos participios, para que pueda ver en esencia la palabra del Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Querido, cuidado con menoscabar a sus esposas. Cuidado cuando ya pensemos y veamos a nuestras esposas ya con un rollito más, un rollito menos, ya con un pelito ya más canoso. Cuidado con menospreciarlas, con menoscabarlas. El apóstol dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Y la convicción de esto, Señor, gracias por la mujer que me has dado. Gracias. Dando siempre gracias a Dios. Y el quinto participio es someteros unos a otros en el temor de Dios. 5 participios. Y recién ahora nos vamos a meter en el versículo 22, imagínense ustedes. Las casadas, dice Pablo, y aquí viene la primera analogía que hay entre el matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Este concepto sujeto o estar sujetas es un término militar. Obedecer a vuestros esposos, eso es en el fondo es un término militar. Y que de hecho, no sé si a los hombres nos gusta mucho. Yo creo que este debe ser uno de los pasajes que más amamos, ¿no?, de las Escrituras, que las mujeres estén sometidas a nuestros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. Interesante. Les pregunto, tal vez será un trabajo muy arduo. ¿Se puede lograr? ¿Qué herramienta nos ha dado Dios para llevar a cabo esta labor de amar a nuestras mujeres y que las mujeres estén sujetas a los esposos? ¿Dónde parte todo, queridos? Y creo que muchas veces saltamos un elemento esencial y que a propósito no lo leí con ustedes. Retroceda un poquito al capítulo 5 nuevamente, por favor. En el versículo 18 hay 2 mandamientos. Uno positivo y otro negativo. Ese es el punto de partida. Queridos, si quieren tener matrimonios exitosos, el versículo 18 es el punto de partida. No hay otro más. Y lo voy a explicar ahora.
primer mandamiento negativo, no os embriaguéis con vino, donde hay disolución. Esta palabra disolución es una palabra que significa desenfreno. Eso significa. Amados, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Cuál es el mandamiento positivo al respecto? Sino más bien, sed, y aparece el verbo nuevamente en auristo continuo, que es la acción, se debe de repetir siempre. El Hijo de Dios debe de buscar continuamente la llenura del Espíritu Santo. No el bautismo del Espíritu Santo. Ya fuimos bautizados una vez. No necesitamos bautizarnos continuamente. Sí necesitamos llenarnos de su Santo Espíritu. Que Él nos controle completamente para vivir una vida grata delante del Señor. Entonces, si ahora analizamos el segundo mandamiento, que es positivo, más bien ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando un hijo, cuando un esposo, cuando una esposa es llena del Espíritu Santo, entonces ahora cobra importancia los 5 participios. Porque un hombre y una mujer que está siendo lleno constantemente del Espíritu Santo, entonces le va a ser fácil hablar entre ellos con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. Le va a ser fácil cantar al Señor, le va a ser fácil alabar al Señor en sus corazones, le va a ser muy fácil dar siempre gracias a Dios por todo. Y aún más, le va a ser fácil al esposo y a la esposa someterse. Increíble. Y aún más, el hombre y la mujer que está siendo constantemente lleno del Espíritu Santo, entonces las mujeres va a ser muy fácil sujetarse a sus esposos. Para los hombres va a ser muy fácil entonces mirar a la mujer y decir, tengo que amarla. Y no tengo que amarla porque estoy forzado a amarla, sino que tengo que amarla porque estoy siendo lleno constantemente del Espíritu Santo. Ese es el punto de partida, queridos. Ahora permítame, y con esto ya voy terminando algunos puntos. ¿Cómo se logra ser lleno del Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo logro? ¿Qué hago? ¿Qué herramienta me ha entregado Dios para ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, lo primero es renunciar a mi ego, renunciar a mi voluntad. El Señor lo dijo claramente, me gustan las palabras del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero hay otro elemento esencial para ser lleno del Espíritu Santo, y que es un texto muy conocido por ustedes. Les invito a que vamos, por favor, a Primera de Juan, creo que es. Capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, qué interesante esto. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, va a hacer 2 cosas. Fiel y justo, para pagar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verbo confesar es el verbo homologoi, que significa decir lo mismo. Homo, igual, y logoi, hablar. Entonces lo que está diciendo Juan acá, que cuando el creyente peca delante del Señor, lo que tiene que es ir a los pies del Padre y decirle, homologoi, confesar mi pecado y decirle, Padre, hoy día, así como el hijo pródigo fue donde el Padre, y antes que el Padre lo besara, el hijo pronunció 2 cosas. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces el creyente, guiado por el Espíritu Santo, cuando ha pecado delante del Padre, cuando ha maltratado tal vez físicamente o tal vez ha insultado a su esposa,
debe de ir a los pies del Señor y decirle lo mismo. Padre, yo he pecado, he hecho esto. Hoy día muchas veces, queridos, no tenemos una comunión perfecta con el Padre muchas veces, porque diluimos, le sacamos el peso a nuestros pecados y no le tomamos la importancia cuando hemos pecado delante del Padre. Si hemos robado, tenemos que decirle al Padre, Padre, he robado. Si he mentido, tengo que decirle al Padre, Padre, he mentido. No le puedo ocultar, no le puedo mentir al Padre. Tengo que decirle, ¿cómo lo voy? Lo mismo que he hecho, tengo que ir a los pies del Señor y decirle, Señor, hoy día perdóname porque he mirado a una mujer y la he codiciado en mi corazón y he adulterado profundamente y he dañado la santidad. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de sus hijos. Dios no quiere que nosotros vamos a diluir el pecado donde bajamos el perfil. Y si hemos pecado y hemos mirado tal vez a una mujer para codiciarle nuestro corazón, no podemos decir al Padre, Señor, creo que tú lo malinterpretaste. Creo que lo estás tomando muy a pecho, Señor, esto. A lo mejor tú miraste para otro lado y no tienes el contexto total. No es así. Dios no mira para otro lado. Dios no deja pasar el pecado. Lo que dice Proverbios, que el que encubre su pecado no va a prosperar. Va si lo confiesa. ¿Y qué más? Y se aparta. ¡Qué increíble! Prosperará. ¡Qué increíble estos dos mandatos! Entonces, hermanos, ¿cómo logra ahora el apóstol Juan decirnos cómo ser lleno del Espíritu Santo? Yendo a los pies del Señor, ayudado por Él, y confesarle nuestros pecados, y que el Espíritu Santo nuevamente vuelva a tomar el control de nuestra vida. Pero tengo que apartarme del pecado. Queridos, si no amamos a nuestras esposas, si las esposas no aman a sus esposos, créanme entonces que tenemos un serio problema, porque entonces estamos faltando a las Escrituras. ¿Se da cuenta dónde partimos? En el capítulo 1 de Efesios. Y nos paseamos por casi 5 capítulos al respecto. Volvamos por un momento, por favor. Bueno, quiero terminar la idea de 2 cosas acá. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Cuándo es fiel? ¿Cuándo es fiel Dios? Cuando de nuestro corazón le decimos que hemos pecado contra Él. Ahí Él es fiel para activar su gran corazón y perdonarnos y lavarnos, como dice Juan capítulo 1 ahí también. Y la sangre de Jesús su Hijo, si usted lo ve un poquito más atrás, en el capítulo 1 de Primera de Juan. Versículo 7, Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando el creyente va delante de Dios y le dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, entonces ahí el Padre activa su corazón, su amor benevolente con nosotros y nos va a lavar en la sangre preciosa de Jesús su Hijo. Cuando el creyente no confiesa su pecado, entonces le vamos y se va a aplicar y se va a activar en Dios la justicia en la vida del creyente. Y cuando Dios va a aplicar la justicia en la vida del creyente, entonces téngalo claro que Dios nos va a disciplinar como Padre, hasta que nos haga entender que hemos fallado, que hemos pecado y que necesitamos ir a los pies del Señor para poder pedir socorro y Él nos perdona. Qué increíble, tenemos un Dios tan amoroso, tan tierno, pero no va a pasar por alto el pecado de sus hijos. Créame que en algún momento, queridos, Dios nos va a llamar a cumplir cuentas y nos va a disciplinar, como dice Hebreos. Primero nos va a decir, nos va a advertir, eso es lo que dice Hebreos. Primero nos va a decir, cuidado con esto. Si no respondemos a los estímulos, va a venir la disciplina. Y si no respondemos a la disciplina, va a venir el azote. Entonces Dios ahí dice que nos trata como hijos. Entonces cuando confesamos nuestros pecados, abrimos las puertas del cielo y baja el perdón y nos reconciliamos con Dios. Por eso es que dice claramente, acá dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Eso lo hace la sangre de Jesús, su Hijo. Otra vez se lo he dicho a los hombres, muchas veces cuando nos afeitamos podemos cortarnos y nos manchamos la camisa y nuestra sangre nos mancha. Pero la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia. Qué maravilloso. Qué confianza tenemos ante este trono celestial, tener descanso, de poder saber que si hemos pecado contra el cielo, que si hemos pecado contra nuestro Padre Celestial, hemos dañado la comunión, hemos dañado la santidad, entonces tenemos un refugio de ir donde el Padre y decirle, como lo voy, Padre, he pecado, y he hecho esto, y he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. Qué interesante. Qué puerta más hermosa tenemos allá arriba en los cielos. Cristo traspasó los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios el Padre para hacer una abogacía perpetua por nosotros, para todos aquellos que se acercan a Dios, que Él pueda interceder por nosotros ante el Padre Celestial, que hemos dañado la santidad. Queridos, para hacer un resumen y terminar, Dios en primera instancia no nos llamó a ser buenos esposos. En primera instancia Dios no nos llamó a ser buenos pastores, buenos padres. Lo primero que Dios nos ha llamado es a ser buenos hijos suyos, buenas hijas. Porque si así somos, buenos hijos, entonces seremos buenos padres, seremos buenos esposos. Amaremos a nuestras esposas, así como Cristo nos ama a nosotros también. Volvamos por favor primero allá a Efesios y vamos ahora para terminar. Capítulo 5, por favor. Yo espero que haya anotado los 5 versículos y que haya partido también con el versículo 18, este gran mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. Queridos, cuando pequemos, no guardemos silencio. No dejemos pasar tanto tiempo para ir a los pies del Señor. No deje pasar tiempo. Eso le va a perjudicar. Eso va a dañar su vida espiritual. El rey David, durante casi 9 meses, ocultó su pecado. Él pensaba que lo había ocultado. Y mientras pasó ese tiempo, dice que sus huesos envejecieron. Y había perdido el gozo de la salvación. Qué increíble. Así comienza el Salmo 32, que es preciosísimo. Dichoso es el hombre a quien Jehová perdona todos sus pecados. Qué impresionante. De ahí vamos a ir a ese salmo y terminamos, ¿no? Bueno, hace rato le estoy diciendo que terminamos, pero tenga paciencia. Así somos los pastores. Decimos que este es el último texto y nos vamos acordando de más textos. Bueno, terminamos con esto aquí en Efesios. Capítulo 5, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Este verbo sustentar es el verbo criar, criarlo amorosamente. Qué interesante cómo Pablo usa este verbo, criarlo. Y la cuida. Este verbo cuidar significa empollar o significa calentar para que no sufra daños. Cuando la gallina empolla, cuando la gallina cuida sus huevos para que no le suceda nada. Y créame que los cuida de una manera increíble. Por eso el apóstol Pablo usa esto, porque nadie entonces aborreció jamás su propia carne, sino que la cría, la cuida, la empolla, como también Cristo a la iglesia. Qué interesante, qué precioso. Cómo Cristo ama a su iglesia. Maravilloso eso. Yo estoy seguro que muchos de nosotros anhelan la venida del Señor, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ven, Señor Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué anhelamos la venida del Señor? Yo quisiera preguntarles, ¿por qué la anhelamos?
¿Por qué queremos que Cristo venga? Queremos estar con Él. He escuchado un sinfín de explicaciones. Y sabe que muchos de estas explicaciones ven el Señor Jesús, porque ya no queremos sufrir, ya no queremos estar enfermos. Ven, Señor Jesús. No, queridos. No. Si fuera así, entonces vamos al médico. Ven, Señor Jesús, con la finalidad de conocerte, de verte cara a cara, de ver tu costado, de ver tus manos, de ver tus pies seguidos por mí, de ver tu cabeza ensangrentada, donde pusieron esa corona de espinas. Yo no quiero que vengas por mí para que me saques del mundo y me libres de las persecuciones y de los sufrimientos. Yo quiero que vengas por mí porque, como dice el hermano, quiero estar contigo. Quiero ponerme a los pies como aquella mujer que dejó de servir porque quería estar escuchando a su maestro. Yo quiero estar contigo para sentir lo que sintieron estas dos personas que iban camino a Emaús. ¿Te acuerdas que nuestro corazón hervía cuando Él hablaba? Impresionante. Cuidado, hermanos creyentes, hermanas, con distorsionar los propósitos en el matrimonio. Lo que tenemos que perseguir es que seamos llenos de su Santo Espíritu. Y ahora sí termino con Colosenses. No voy a explicar Colosenses, no se asusten. No lo voy a explicar. Capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo. Ahí aparece nuevamente este verbo, morar. Hacer una cabaña, hacer un hogar permanente. Eso quiere decir que esté ahí siempre. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo, cuando dice la Escritura todo, es todo. Nada queda fuera. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo nuevamente. Hacerlo todo. Pero en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanas, estarían dispuestas en la oración que vamos a hacer, dar gracias al Señor por sus esposos. Hermanos, estarían dispuestos a orar para darle gracias al Señor por sus mujeres. Y vamos a agregar una tercera oración por aquellos que todavía no tienen esposas, o por aquellos que todavía no tienen, o hermanas que no tienen sus esposos, para que el Señor les dé sabiduría y mande la princesa a sus corazones, o mande el príncipe a su alma. ¿Sí? No, pero mejor mande un hijo del Señor, ¿no? Que ame al Señor, que adore al Señor y que se someta al Señor. Queridas hermanas que están casadas con creyentes, yo les voy a rogar antes de orar, no se sometan a sus esposos cuando sus esposos no se someten a sus esposos. Queridas, cuando vean a sus esposos orando las Escrituras, viviendo las Escrituras, viviendo el Evangelio, como tenemos un programa en la radio, ¿no? En la radio Armonía, no es que está haciendo promoción, ¿no? Si vivimos el Evangelio, queridas, ahí entonces con mucho agrado
sométanse a sus esposos, porque van a ver a Cristo en esas actitudes. Y hermanos, amemos a nuestras esposas como Cristo amó la Cristo y se entregó por ella. Y los solteros y solteras siguen esperando un poquito. Ojalá que no venga el Señor antes, pero bueno, pero esperen un poquito. Sean sabios, sean sabias. No se apresuren, porque ahí está el fundamento, ahí está el principio. Ahí está, saber esperar en la voluntad del Señor. Por eso entonces que muchas iglesias entonces tenemos problemas, porque tenemos que ser curativos y no preventivos. Así que hermanos, aguántense un poquito, el Señor ya tendrá su premio. Llegará. ¿Oramos? Nuestro Padre, qué bueno es hablar de tu palabra. Y este tema tan importante, Padre, que tiene que ver con el matrimonio, algo que tú creaste allá arriba en los cielos. Y Señor, miles de años después que pusiste al hombre y a la mujer en el Edén, miles de años después, Pablo explica de que los hombres debemos de amar a nuestras esposas. Pero Padre, debemos de amar a nuestras esposas teniendo un ejemplo enfrente de nosotros, así como Cristo amó a la iglesia. Si pudiéramos los hombres comprender en su magnitud cómo Cristo nos ama, sería tan fácil amar a nuestras esposas. Así que Padre, por favor te pedimos que pongas siempre en nuestras vidas el de estar pensando cómo Cristo me ama todos los días y cómo Él estuvo dispuesto a dejar su gloria y venir a este mundo para morir por mí. Señor, también que nuestras hermanas puedan someterse a sus esposos y también tienen un ejemplo magno por frente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Pero Padre, hemos estudiado todo esto, pero no queremos pasar por alto el que nos ayudes a ser llenos de tu Santo Espíritu. Y Señor, un hombre o una mujer que sea llena del Espíritu Santo, entonces va a cantar con alegría en sus corazones, va a tener gozo por la salvación. Así que Padre, ayúdanos, es un gran desafío en esta mañana de poder estar orando, que las hermanas estén orando por sus esposos y dando gracias y ayudando a sus esposos en sus debilidades para que sean mejores hijos de Dios, y que los esposos también estén orando por sus esposas, cuidándose mutuamente por las tentaciones, orando. Padre, ayúdanos en esta labor. Y también, Padre, queremos orar por aquellos que todavía, Señor, no tienen sus esposas o esposos. Padre, una cosa sí te pedimos, que no se apresuren, que sean cuidadosos. Y cuando, Padre, llegue la futura esposa o el futuro esposo, pueden mantenerse en santidad hasta el matrimonio, para tu gloria. Señor, gracias por este espacio que podemos estudiar de tu palabra. Y tú nos dejas con grandes desafíos en esta mañana. Así que gracias, Padre. Oramos en el nombre todopoderoso del Señor Jesús, nuestro amado y suficiente Salvador. Amén. Amén. Gracias, queridos.